Mi nombre es Carlos Rodríguez de Martino, yo soy el coordinador pedagógico del Instituto de la Voz. Vamos a dar comienzo a nuestros talleres de técnica vocal integral y oratoria por medio de este sistema, que consisten en 12 entregas de clases y aparte 12 foros que van a ser personalizados en función de lo que significa el trabajo para abastecer preguntas y lógicamente tratar de responder a estas inquietudes en todo sentido. Con respecto a los temas que tienen que ver con la base técnico-vocal, lo que voy a hacer primero es presentar a la licenciada, fonoaudióloga Liliana Flores, que va a desarrollar mínimamente cómo es la tarea con respecto a las primeras áreas de trabajo. Nuestra área de trabajo en la parte fonoaudiológica, lo más importante es la respiración y la relajación. Son elementos que tenemos que tener en cuenta para poder lograr todas las cualidades de la voz que estamos exigiendo en estos talleres. O sea, las cualidades de intensidad, de frecuencia y posteriormente de resonancia. Es indispensable la ejercitación con ejercicios que van a ir paulatinamente aumentando y desarrollándose, de respiración, sobre todo de la respiración costodiafragmática, que es en realidad la respiración que nosotros debemos usar como técnica vocal profesional. Y luego, en cuanto a la relajación, lo más importante de la relajación son la musculatura perilaringia, la musculatura de relajación de base de lengua y la relajación de mandíbula o elementos de la musculatura de la cara. Si bien trabajamos todas las relajaciones generales, pero estas serían las relajaciones más importantes para el desarrollo de la voz. En cuanto a lo resonancial, trabajaremos más adelante y cuando esta respiración ya esté automatizada, trabajaremos con la presencia de los resonadores y la ayuda de elementos que nos permitan hacer resonancias que nos llevarán a aumentar el timbre de la voz. Según comentaba Liliana, se trata de establecer una pauta de ejercicios que deben ser practicados consecuentemente. En este caso, el campo del trabajo articulatorio con respecto a una buena dicción tiene que ver con trabajar objetivos básicos que son, en principio, la apertura vocálica, la necesidad de no perder vocales en el habla habitual y, lógicamente, esto a su vez se lleva como dificultad a la voz profesional. En segundo lugar, la marcación de consonantes, que es una necesidad específica de determinar cómo el campo de la dicción llega en forma también resonante al oído del interlocutor. Y lógicamente se trabajan después lo que llamamos los fonemas específicos, que son aquellos que tienen mayor dificultad habitual, como la R, como la Y, como la L, como las sibilantes SCZ, siempre en atención a las características de los distintos regionalismos que pueden tener que ver con variaciones en función del habla en cuanto a la articulación. La técnica vocal expresiva, que es otra de las áreas fundamentales del trabajo vocal y que tiene que ver también con el trabajo de oratoria, en todo sentido, está relacionada con la música del habla. La musicalidad del habla, digamos, cuando uno habla hace música, y esta necesidad de trabajar lo que significa la expresión es una necesidad de tener mejor sentido de convocatoria con respecto al interlocutor y mejor aspecto con respecto al convencimiento que uno necesita en función de los contenidos que va a explicitar. Por eso se trabaja sobre las variaciones de la prosodia, que son las variaciones tonales, las variaciones de intensidad y las variaciones rítmicas. Todo esto se conjuga en relación a lo que llamamos habitualmente los matices de la voz. En función de todo esto, lo que quiero comentar es que en el campo de trabajo en técnica vocal integral, obviamente la orientación tiene que ver con aquellos
profesionales de la voz en general que necesitan más la prevención de la fatiga vocal, que es el primer objetivo que tiene este tipo de talleres, como por ejemplo los docentes, los call centers, los actores o gente que trabaja habitualmente y mucho con la voz, los comunicadores sociales, políticos y sindicales que en estas etapas pueden tener una necesidad con respecto al uso vocal mayor y que sufren de disfonías de mucha fatiga vocal. El segundo objetivo que tiene este tipo de talleres es la emisión, o sea, la proyección de la voz, la liberación de la voz y, como hablaba Liliana, los temas resonanciales, que es la impostación de la voz. En tercer lugar está lo que comenzaba yo, que es cómo hacerse entender, de qué manera manejar la dicción, y por último lo que desarrollé como técnica vocal expresiva. El conjunto de ejercicios tiene que ver con el método que lleva a cabo el Instituto de la Voz desde hace más de 20 años y que ha dado notables resultados a partir de una cantidad de alumnos que suman una cifra mayor a 20.000 en todos estos años y que lógicamente nos dan cuenta a nosotros de cómo ir modificando o no variando este método en algunas necesidades, pero es un método absolutamente práctico, muy sencillo de llevar a cabo y con muy poco tiempo de uso, digamos, en función de lo diario, y esto también es muy importante. Los esperamos y los invitamos a concurrir a estos talleres, tanto el de oratoria como el de técnica vocal integral, que van a comenzar próximamente y van a estar abiertos al público en general, si bien hay alguna gente que específicamente necesita este tipo de trabajo en todo sentido. Muchísimas gracias por la atención.